Y claro que todos somos bienvenidos a casa, porque Él siempre nos espera, siempre, siempre. Tengo el honor en esta mañana de poder iniciar una etapa para esta casa, que más que una serie, que por cierto comenzamos por la gracia del Señor hoy en agosto y esta serie técnicamente va a terminar en diciembre. Pero es incorrecto decir que va a terminar porque en realidad es una etapa en la cual abrimos el corazón de esta casa a lo que Dios quiera sembrar para la próxima temporada de Angular. Y Dios nos dé la gracia a cada hermano, a cada integrante de esta familia espiritual, tener un espíritu enseñable, tener hambre por su presencia y al mismo tiempo decir: Señor, haz de mí lo que quieras. Que nada limite, que nada detenga el mover de la presencia del Señor. Muchos de los que estamos en este lugar sabemos de la asignación que Dios ha traído a esta casa. Parte de esa asignación es: vamos a edificar literalmente o materialmente un lugar para la presencia del Señor, claro está. Muy bien, con dos lo haremos. Si Nehemías lo hizo, con dos lo haremos en este lugar, claro que sí. Pero créeme, y esto te lo digo como pastor de esta casa, que cuando llegue esa etapa, que esperamos que no sea dentro de mucho tiempo, va a ser una respuesta, una consecuencia de lo que el Señor empieza a sembrar en esta casa. A partir de hoy, en lo que significa en mi modesto mirar, creo que estos son los materiales más importantes para edificar la casa espiritual del Angular. Todo lo que vamos a ver a lo largo de estos meses, créeme que vamos a tomar de las bodegas celestiales los mejores materiales para que verdaderamente esta casa espiritual sea inconmovible ante lo que viene. Vuelvo a decirte, después en lo material va a manifestarse y sobre esto ya estamos trabajando, hay un equipo, etcétera, etcétera. Pero créeme que como pastor, mi oración, mi tiempo de ayuno y de búsqueda por tu vida, por la iglesia, esencialmente tiene que ver con decir: danos la gracia en estos meses de poder adquirir, incorporar, internalizar, tomar, dejar que esos materiales sean sembrados en nuestras vidas para dar alumbramiento a ese diseño perfecto que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y no porque hasta ahora no lo hayamos hecho, no porque hasta ahora estábamos perdidos y no sabíamos para dónde ir, pero creemos que en esta etapa y en lo que viene hay como una dinámica que empieza a catalizar y angostar el camino para ser mucho más certeros, prudentes y efectivos en la asignación que Dios ha puesto en la casa. De manera que todo lo que vos escuches en este lugar lo recibas, pero no solamente te quedes de domingo a domingo. Me encanta que a partir de ahora, los miércoles, estaremos aún contendiendo delante del Señor y en su presencia, y seguiremos masticando las verdades que como iglesia vamos a ir en esta hermosa caravana de lo que significa: Señor, sabemos cuál es nuestro destino de gloria, pero el propósito es ser fieles aquí en la asignación que has puesto a nuestra casa. Y mi anhelo es que ninguno de ustedes se pierda, amados. Esta es mi meta. Este es el deseo profundo en mi corazón, que ninguno se quede en el desierto. No sé si recordás la escena del pueblo de Israel próxima a entrar a la tierra prometida, pero hubo una generación que no le creyó a Dios. Hubo una generación que, dice la palabra, que pereció en el desierto. Es decir, y de hecho su líder espiritual Moisés, Dios en su gracia le permitió ver la tierra prometida, pero él no pudo entrar a la tierra prometida. Y mi oración es que ninguno de los que
está en esta casa perezca, ninguno de los que está en esta casa se quede a las puertas sino que verdaderamente podamos juntos entrar, ser de esa generación con el espíritu de Josué y de Caleb, amados, en el nombre de Jesús. Para decir, Padre, que nada detenga lo que has determinado, no solamente a mi vida personal, sino a nuestra familia, a nuestra vida corporativa como iglesia y como cuerpo. Espíritu Santo, yo quiero rogarte que a partir de hoy marques, selles nuestro corazón, pero no con palabras bonitas. Padre, queremos ser de esa generación que toma la tierra por fe, Señor, y que va hasta el final y que persevera hasta el final, Señor. Conoces mi corazón, conoces el ruego que hay en mi corazón sobre esta casa. Y Padre, yo te pido que de los que has entregado, de los que vas a seguir añadiendo a esta casa, ninguno se pierda, Señor. Ninguno. Sino que nos puedas encontrar como cuerpo, como iglesia, siendo constructores, edificadores, siendo una iglesia que se fundamenta en Jesucristo, siendo una iglesia que responde al impulso del Espíritu Santo por la fe para decir, donde nos llames, donde nos lleves, allí iremos, Señor, allí estaremos. Puedes contar con nosotros. Y Espíritu de Dios, te entregamos las llaves de nuestro corazón. Como lo decía anoche, Señor, yo te entrego una vez más las llaves de esta casa espiritual. Reconociendo que la iglesia es tuya, Señor, te pertenecemos. Somos tuyos, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Pero, Señor, llévanos, Señor, a ese diálogo que verdaderamente querés como iglesia. No queremos simplemente pasar la agenda, que pasen los días, los meses, sino que por el contrario queremos ser marcados en esta temporada, que lo que vayamos a edificar en lo espiritual. Por eso tanta fe necesitamos como la de un grano de mostaza, Señor. Como decían los discípulos, aumenta nuestra fe, Señor, para lo que viene. Aumenta la fe de esta casa, Señor. Pero que ni siquiera el proyecto de edificar materialmente haga que nuestros ojos se desvíen de tu rostro, de tu belleza y de la asignación que has puesto en nuestras vidas. Y por la fe, Señor, es que abrimos los costales de nuestra vida para recibir de tu abundante gracia, Señor, para recibir de todos los recursos que quieras entregarnos como iglesia, como casa espiritual, en lo que será esa edificación sólida, robusta, que permanecerá ante las dinámicas que vendrán, Señor. Guíanos, Señor, guíanos. Guíanos, Señor, guíanos. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, condúcenos, llévanos a la verdad. Llévanos a la verdad. Llévanos a la verdad y líbranos de confusión. Líbranos de todo aquello que quiere poner tropezadero en nuestro camino y en nuestro andar, Señor. Allana el camino que vamos a transitar como iglesia en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo ruego, Señor, te lo ruego, Señor, te lo ruego. Aún aquel que en esta mañana está entre nosotros y que se ve como inmerecedor o que piensa que vos no podés hacer nada, no podés depositar nada en él, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias que tu gracia nos convoca absolutamente todos. No hay edad, no hay experiencia, no hay pasado que pueda limitar lo que querés derramar en nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, con nuestra fe, Señor, con nuestra fe, que en estos meses creemos por la gracia se va a acrecentar, se va a incrementar, Señor.
séllanos con tu presencia, Señor. Sella esta manada pequeña, Señor. En la verdad que te ha placido, te ha provocado placer darnos el reino, Señor. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Jesús. Muy bien. Yo igual te amo, Tommy. Yo igual te amo, aunque me hayas robado 4 minutos de mi mensaje, yo te sigo amando. Bien, esta serie la hemos denominado Iglesia Gloriosa, llena de esplendor y de belleza. Y esto no es que se nos ocurrió en un encuentro de inspiración, de brainstorming, de lluvia de ideas para decir qué nombre podemos poner. En realidad lo que hicimos fue ir a la palabra, al libro de Efesios, capítulo número 5. Hace poquito estuvimos como viendo el libro de la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia ahí en Éfeso. Y capítulo número 5, verso 27, dice así: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿qué dice? Gloriosa. ¿Podés decirlo conmigo? ¿Iglesia qué? Gloriosa. Una iglesia gloriosa. En otros términos, no una iglesia que huele a chivo o con bigotes, sino que Él está preparando para sí, dice la palabra, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, decirlo sin miedo, fuese ¿qué? Santa. ¿Y qué más? Y sin mancha. Santa y sin mancha. Bienvenidos a la iglesia. Y mirá al de al lado y decirle, vos tenés esa parte de la gloria, vos tenés esa parte de la gloria. Decíselo, porque ahí entre medio de tus bigotes, entre medio de tu maquillaje, está la gloria del Señor. Ahora, voy a ir rápidamente en algunos aspectos de lo que significa, cómo somos fieles en lo que significa el proyecto final de la iglesia. Es una iglesia gloriosa. La foto final que el Señor Jesús muestra para su pueblo es: ustedes serán mi iglesia gloriosa. Ustedes serán esa nación santa, escogida, de reyes, de reinas, de sacerdotes, que los he ataviado, son la iglesia gloriosa. Y estoy esperando ese día y ese encuentro glorioso. Claro está, por supuesto. Ahora, Señor, para ese día y para que podamos estar preparados para ese día, ¿cómo esto afecta en nuestro presente? Y quiero compartir con vos algunos aspectos que me parecen sumamente clave. Hoy esencialmente y el próximo domingo, si Dios quiere, voy a sentar las bases de lo que vamos a después a seguir profundizando en este diseño de iglesia gloriosa. El primer punto o el primer aspecto es que hay promesas para la iglesia de los últimos tiempos. Y estas promesas son sorprendentes a fin de lo que significa levantar esta iglesia gloriosa que Efesios 5:27, como recién leíamos, claramente lo describe. Hay promesas que son explícitas y que obviamente las encontramos en la palabra y que vamos a ir viendo en todo su progreso desde que fue constituida la iglesia, cómo el Señor, en la medida que nos acercamos a ese bendito y glorioso día de su venida, de su segunda venida, de su regreso, la iglesia del Señor Jesucristo no está ni de paro, no está ni de piquete, no está dormida, sino que por el contrario, hay un remanente en todas las naciones que Dios está preparando, que Dios está ataviando, para que precisamente manifestemos la gloria de aquel que nos compró y que nos conquistó, es decir, Cristo Jesús, nuestro amado Rey.
A medida que se acerca el regreso de Cristo, Dios prometió que iba a avivar lo que dice el profeta: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y esto va a traer sobre la iglesia un avivamiento en por lo menos 3 aspectos que, insisto, serán señales del sello del compromiso del amor de Dios sobre la iglesia gloriosa. El primer sello es que dice la palabra que en los últimos tiempos Dios va a aumentar el entendimiento sobre su pueblo de los últimos tiempos. Daniel lo profetizó hace más de 2700 años. Daniel capítulo número 12, verso 3, él dice que habrá o se levantará una generación de entendidos que resplandecerá en medio de la gran noche oscura. En medio del contexto y de las dinámicas que van a desatarse y que vienen sobre todas las naciones y sobre todo el mundo, en la medida que nos acercamos a su venida, la iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia dócil, esa iglesia que está respondiendo a su plan, será una iglesia que Dios la va a levantar, Dios la va a promover, porque será entendida en las dinámicas que van a desatarse. Y espero que estés ahí, amado. Habrá una mayor comprensión de los últimos tiempos y de los juicios finales de Dios sobre todas las naciones. El profeta Jeremías 23:20 lo expresa así. Dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Y vaya, si en estos tiempos ya no estamos viendo algo de la manifestación de lo que significa el hombre dándole abierta y públicamente la espalda a Dios, burlándose aún de Cristo. Yo no dejo de sorprenderme, pero amados, cada vez más veo cómo las naciones se levantan en un mensaje claro de anticristianismo, amados. Ya ni siquiera tiene que ver con una realidad de una moral relativa, sino que las naciones están apuntando sus cañones directamente contra Jesucristo. Y ellos piensan que van por todo, van contra el Señor Jesús. Bueno, David en el Salmo capítulo número 2 ya lo profetizó él también. Y quiero decirte que del cielo para arriba, dice el Salmo 2, que Dios se está riendo de las naciones. Y Él se burlará de aquello por lo cual las naciones se jactan creyendo que van a ir a pelear contra el Cordero y que lo van a vencer. Pero amados, quiero decirte lo siguiente: ya esto está también pasando entre nosotros. Dios está claramente comenzando a hablar, y para algunas naciones ya no solamente a nivel susurro, sino que su voz empieza también a tener un cierto protagonismo de: escúchenme, la naturaleza, esa que el apóstol Pablo dice que está gimiendo, amados. Gime la naturaleza. Y ese gemir tiene que ver con aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de luz. Amado, esto es parte de las dinámicas que Dios comenzará a incrementar, cual dolores de partos, en la medida que se acerca a la fecha del alumbramiento, son cada vez más intensivos, se reiteran cada vez en menos tiempo, y esto será parte de ese furor que Dios va a desatar. Dice: y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y escucha esto: y en los postreros días, ¿qué dice la palabra? Lo entenderán claramente. Esto es lo que pasará. No es que los predicadores mejoraremos en nuestro speech, en nuestra performance o en nuestras técnicas de oratoria o de comunicación, sino que la iglesia que responde a su plan, dice la palabra, que se le hará esta realidad, se le abrirá el entendimiento para comprender lo que está pasando a su alrededor. Y esto no solamente lo dijo el profeta Jeremías, tantos otros hombres de Dios que dijeron sobre las últimas instancias de esta realidad antes del regreso de Cristo. Habrá una iglesia que será entendida
y tendrá ese entendimiento sobre los últimos tiempos. Yo quiero ser parte de eso, amados. Así que un sello característico sobre esta iglesia gloriosa en los últimos tiempos ha sido profetizado, y es que se incrementará nuestro entendimiento. No andaremos a tientas, no andaremos ciegamente, no andaremos probando, sino que seremos certeros en la asignación, en los pasos y en la respuesta a lo que Dios nos ha confiado como iglesia. Amén. En segundo lugar, se va a incrementar la manifestación de su presencia, amado. Así como podemos ver cómo la cizaña, cómo el mal está creciendo, decía el profeta Isaías, que llegará el día sobre el cual el pecado dice que llegará hasta los cielos. O sea, vaya que todavía queda una escalada de maldad en las naciones. Pero así como estamos viendo que la cizaña está creciendo, quiero decirte que el trigo también está creciendo, amados. Y el pueblo del Señor va a poder gustar, va a poder responder a la presencia manifiesta de Dios. Y quiero en esto recordarte lo siguiente: no es un concepto teológico. El concepto teológico nos dice que Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todas partes, todo el tiempo a la vez. Pero la promesa profetizada sobre la iglesia en los últimos tiempos es que la iglesia va a poder ser levantada, edificada y alentada, no solamente en el concepto teológico de saber que Dios está con nosotros, sino que habrá una presencia manifiesta de Dios. Es decir, palparemos su presencia, amados. Y en medio de la noche y en medio de la oscuridad, en medio de tinieblas, el pueblo del Señor será lumbrera, será ese faro como respuesta a que estamos palpando la presencia, la dirección y el liderazgo de nuestro amado Cristo Jesús. ¿De qué formas bíblicamente, para darte base bíblica a lo que estoy diciendo, sucederá esto? Bueno, en primer aspecto, sucederá el mayor derramamiento del Espíritu Santo. En la medida que nos aproximamos al regreso de Cristo, lo que Joel capítulo número 2 profetizó, que en los últimos tiempos el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, amados. Quiero decirte lo siguiente: el mundo todavía no conoce lo que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, pero en breve sucederá. Esto va a pasar, amados, esto va a suceder. Y el mismo profeta Joel, en el capítulo número 2, nos habla en esta figura bonita, preciosa, pero profunda y contundente. Él nos habla de dos tipos de lluvia. Él habla de la lluvia temprana y también de la lluvia tardía. La lluvia temprana tiene el propósito esencialmente de ablandar la tierra, de hacerla más permeable para lo que signifique la siembra, para que luego se transforme en un fruto. De manera que la lluvia temprana tiene ese propósito de ablandar, de preparar la tierra. En tanto que la lluvia tardía, el propósito es que cuando viene es el reasegure de que habrá una cosecha fructífera que multiplicará el efecto aún de lo que se sembró. Y quiero que entiendas y recibas esto en el nombre de Jesucristo. Para la iglesia ya sucedió proféticamente la lluvia temprana, que fue Hechos capítulo número 1, la primera venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero quiero decirte lo siguiente: estamos a las puertas de la lluvia tardía. El libro de Apocalipsis claramente nos describe la realidad y los efectos sobre todas las naciones de lo que será la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, amados. Lo que el libro de Hechos fue como lluvia temprana, oh, amados, la iglesia gloriosa que se prepara para el regreso del Señor Jesucristo podrá vislumbrar el derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes, sin medida alguna, como nunca antes, amado, como nunca antes, sobre toda carne. ¿Cómo se va a incrementar la manifestación de su presencia?
porque va a levantarse un mover profético sin precedentes. Joel 2:28, Apocalipsis 10:11, Apocalipsis 11:3 son bases bíblicas que nos hablan de este despertar profético y certero sobre la manifestación de nuestro amado Cristo Jesús. Se manifestará también un mover de adoración y de cánticos nuevos como nunca antes. Esto ya nos está pasando, amados, ¿o no? Y yo honro a nuestros ministros, honro porque es gente que está abierta al mover del Espíritu del Señor. Pero, amados, quiero decirte que hay canciones y más canciones que están reservadas y que el Espíritu de Dios las va a ir soltando sobre la iglesia en la medida que nos aproximemos al regreso de Jesucristo, para que la iglesia, por medio de la adoración, libere la presencia del Señor, suelte su presencia y los cautivos sean liberados, amados. Para que la iglesia siga contendiendo delante de la presencia del Rey. Para que la iglesia se siga deslumbrando por su rostro, por su belleza. Hay cantos, amado, aún el libro de Apocalipsis. Permíteme decirte esto, es un himnario de cánticos celestiales que en este momento, mientras nosotros estamos en este lugar, en los cielos, se está cantando al Rey de Gloria. Y quiero decirte lo siguiente, la iglesia cada vez más va a tomar ese himnario celestial, Apocalipsis, amados, y vamos a empezar a cantar lo que el cielo está cantando. Y lo que está pasando en el cielo va también a activarse aquí en la tierra, amado. De manera que las huestes, millares y millares de ángeles que están proclamando, que están declarando, ancianos que declaran, miran abajo y la iglesia empieza a cantar lo mismo que en el cielo se está cantando, amados. Y esto será manifestación de la presencia de Dios, amado. Será con corazones de ministros, de hombres, de mujeres que van a ser conformados al corazón del Señor. No quiero entrar mucho en esto porque se me va el corazón, soy un apasionado de eso, pero permítame decirle, hombres y mujeres que no están promoviendo su ministerio, su nombre, no que están desesperados para que las naciones canten sus canciones, sino serán de esa generación sin rostro que no buscaron otra cosa que anhelar el regreso del Señor Jesucristo. Oh, amados, habrá un despertar de adoración y de intercesión día y noche en Lucas 18. Y esto ya está pasando, amados. Esto ya está pasando entre nosotros, en las naciones. Hay testimonio en cada continente que hay casas de oración 24/7, día y noche, que están, lo que Lucas 18 dice, día y noche. ¿Acaso no hará justicia el Señor con aquellos que claman a Él día y noche? Casa de oración día y noche, que serán portales a los cielos, por el cual la presencia del Señor será derramada, amados. Y se manifestará su presencia, amados. Y la gente vendrá a estos lugares y encontrará dirección, más que el consejo del pastor, más que la palabra del líder. Aquellos corazones que vengan hambrientos y que se derramen delante de su presencia encontrarán dirección, ministración, encontrarán sabiduría, prudencia, sabrán cómo proceder en los días que tienen que enfrentar. ¿Por qué? Porque los cielos han sido abiertos. Y así como uno puede decir, Señor, como es en el cielo, es en la tierra, eso se va a incrementar como señal de la manifestación de la presencia de Dios. Todo esto se basa o se afirma en que el mundo verá la mejor versión de la iglesia. Filipenses 1:6, Efesios 5:27, Apocalipsis 19, 7 y 8. Oh, amados, con lino fino Cristo está preparando la iglesia. La mejor versión de la iglesia no solamente será vista por Jesucristo, sino que las naciones verán su pueblo y correrán tras él. Y en tercer lugar, amados, como señal de una iglesia gloriosa que está enfocada en los últimos tiempos, no es que solamente nos aumentará el entendimiento,
no es que solamente comprobaremos la manifestación de la presencia del Señor, que es mucho más que el concepto teológico de la omnipresencia. Es Cristo, es la persona de Jesucristo comiéndola como iglesia. Es alimentándonos de Cristo. Y amados, vengo en esta mañana a decirte con temor y temblor delante de la presencia del Señor que esta casa come a Cristo. Esta casa se fascina por la persona de Jesucristo. Esta casa depende de Jesucristo, amados. Esta casa responde al amor del Señor. Responde a Cristo, responde a Cristo, responde a Cristo. En esta casa no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos damos. Y ¿sabes qué damos? Damos a Cristo, amado, damos a Cristo. Porque todo lo demás es temporal, es efímero. Pero damos lo que es inconmovible, damos lo que es eterno. Y estamos aprendiendo en la conversación a que Cristo llene todo en nosotros, tome nuestras vidas, perfore nuestro corazón, ahonde en nuestro espíritu, nos inquiete, nos incomode, afecte nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros anhelos, los toque para que seamos una iglesia que no solamente ha sido impartida por la presencia del Señor, sino que damos a Cristo, amados, damos a Cristo. Y esto será una señal concreta de la manifestación de la presencia de Jesucristo en medio nuestro. Y en tercer lugar, es que la iglesia va a poder experimentar cómo va a potenciarse la gran comisión en los últimos días. Decirte que Dios va a levantar mensajeros que van a predicar el evangelio completo, amados. No solamente un evangelio de 4 leyes espirituales. No un evangelio en el cual Dios viene a satisfacer lo que a vos te falta o lo que te gustaría. No un evangelio de lámpara de Aladín, frota, frota y Dios cumple tus deseos. Sino que Dios está levantando una generación, un remanente de gente que estará dispuesta a ir donde vaya el Cordero. Seguirán donde el Cordero vaya. Y abrirán su boca y declararán el evangelio completo. Lo que Apocalipsis declara, este será el evangelio que se predicará, el evangelio eterno, amados. El evangelio completo, aquel que era, que es, pero también que ha de venir. Una iglesia que va a despertarse y que va a responder a esta gran comisión. Amados, por delante nos aguarda, y esto ya ha sido profetizado y veremos su cumplimiento. La mayor cosecha de almas nunca antes vista en la historia viene para el tiempo de la iglesia gloriosa, amados. Veremos, publicaremos, anunciaremos, declararemos, tocaremos, levantaremos la mayor cosecha de alma, amados. Viene. Mateo 24:14. Y este evangelio será predicado en todas las naciones, amados. Mayor cosecha de alma vendrá sobre nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. Y entonces Cristo regresará. ¿Estás acá, amado? ¿No? Y eso que estoy recién arrancando, amados. Este es mi primer punto nada más, pero el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Y esto viene conectado, concatenado con lo que significa que habrá salvación en Israel. Quiero que por un momento entiendas y, mejor dicho, comprendas este concepto. Es sabiendo que toda la historia comenzó en Medio Oriente y la historia terminará en Medio Oriente. De manera que el evangelio que comenzó en Medio Oriente y vino un endurecimiento parcial sobre el pueblo de Israel para que el evangelio comience a recorrer todas las naciones. Y hace 2 milenios que el evangelio viene recorriendo todas las naciones. Un día, ese mismo evangelio, para que se complete el círculo, llegará ¿a dónde? A Israel. Volverá a ese lugar. Y escuchaba esto, no solamente habrá salvación en Israel, sino que también habrá salvación en los pueblos árabes.
Y esto sucederá antes de que la salvación llegue a Israel. ¿Por qué digo esto? Porque dice Romanos capítulo número 11 que la iglesia gentil, ¿qué es la iglesia gentil? Bueno, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y que no estamos en Israel, ¿de acuerdo? Dice la palabra que la iglesia gentil llegará a un punto de madurez en la cual va a provocar a celos a Israel para decir y hacer lamentación por aquel que colgaron en el madero. Y amados, quiero decirte lo siguiente: nosotros aquí en Mendoza, desde este lugar, estaremos contendiendo por ese plan y responderemos ese plan. Y creo que claramente tenemos una asignación sobre Israel, eso está fuera de discusión. Pero tendremos un protagonismo aún en esos últimos 3 años y medio antes del regreso de Jesucristo. Nuestro corazón está absolutamente enlazado con Israel, amados. Y parte de nuestro proyecto responderá a esta asignación también. Pero quiero también decirte lo siguiente, que necesitamos que el pueblo árabe reconozca a Jesucristo y que todas las naciones que en este momento se están levantando en contra de Israel y que no pretenden otra cosa que su exterminio, sus ojos puedan ser abiertos a la revelación de Jesucristo como el Cordero, porque ellos serán la iglesia gentil que provocará a celos a Israel. Para el cumplimiento de Zacarías capítulo número 12, que dice, y su pueblo dice que hará lamentación por aquel que traspasaron, como aquel que llora por la pérdida de su hijo primogénito. Oh, amados, la mejor versión de la iglesia es la que está por venir. Y esto lo veremos. Y si no lo vemos nosotros, lo verán nuestros hijos. O sea que si el Señor nos da la gracia, tal vez de no verlo físicamente regresar a la tierra, Dios nos dará la honra de preparar a la generación que verá a Jesucristo regresar. Y el cumplimiento de todo esto va a darse, no porque vos y yo somos espectaculares y superpoderosos, sino porque eso ha sido profetizado y esto se cumplirá, amados. Ni una tilde quedará sin cumplirse de todo lo que ha sido profetizado en su palabra. Gloria a Dios por esto. ¿Me dejas que tome un poquito de agua? Así que, amados, vaya si no hay promesa del Señor para la iglesia de los últimos tiempos. Y yo pensaba que esto era un grupo de gente que la pasaba bien, amados, estamos a las puertas de lo que significa la manifestación, gloria y plena del plan del Señor. Diría Esther, para esta hora hemos llegado, para esta hora Dios nos ha traído, para esta hora Dios nos está preparando, amados, porque viene y el que ha de venir vendrá, pero tendrá una compañera absolutamente certera, efectiva, prudente, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Tengo que decirte en esta mañana, todo esto ha sido profetizado sobre tu vida. ¿Cómo, pastor? Si estás en Cristo, esto y mucho más, créeme, que ha sido profetizado sobre tu vida. Aquellos que dicen, yo la verdad que todavía en la iglesia no sé cuál es mi llamado. Amado, quiero decirte que hay cientos de profecías para la generación de la última hora. Y espero, amado, que estés alineando tu vida para que estés dentro de ese ejército que está preparado para esta última hora. Las promesas están y nunca te olvides de esto. Dios lo hará. Con vos o sin vos, Dios lo hará. O sos parte de su plan o terminarás siendo alguien que se opone al plan. En segundo lugar, la iglesia. ¿Por qué digo que la iglesia es gloriosa? Bueno, lo dice la palabra, lo dice Efesios, pero la iglesia es un diseño divino que Jesucristo lo estableció aquí en la tierra.
Mateo 16, verso 18, dice así: estaba el Señor Jesús junto con los discípulos, y entre ellos estaba el apóstol Pedro, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, ¿a quién le pertenece la autoría de la iglesia? ¿A los pastores? ¿A los líderes? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. De hecho, su compromiso dice, la iglesia es mía, me pertenece. Efesios, ya lo vimos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Vos y yo somos el cuerpo, pero la iglesia es diseño y es pertenencia de Cristo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amado, esto también fue profetizado sobre la iglesia. Es decir, que estaremos en pie hasta el regreso de Jesucristo, y ni las huestes de maldad, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni el pecado de la humanidad, ni los pañales sucios dentro de la iglesia, que a veces olemos a caca y mucho, nada podrá detener el plan y el diseño que Dios estableció para su iglesia, amados. Nada, amados, nada detendrá el plan del Señor, y la iglesia del Señor Jesucristo prevalecerá. Le puedes decir a tu hermano: prevaleceremos, prevaleceremos. Esto es glorioso. Vamos a prevalecer, o sea, alerta spoiler, vamos a prevalecer. Vamos a prevalecer. Ya sea que si Dios nos llama primeramente a su presencia, o estaremos cuando Él regrese, o seremos parte de la iglesia triunfante que viene juntamente con Cristo, o seremos parte de la iglesia militante que estaremos aquí llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero lo cierto es que la iglesia del Señor Jesucristo prevalecerá, amados, y será hasta el final. Será hasta el final, amados. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Gloria, aquel que es la cabeza, el Señor Jesucristo, amados. Gloria sea al que es el dueño de la iglesia. Y me encanta el sentido del humor del Señor Jesús, porque esta porción de la vida y obra del Señor Jesucristo con sus discípulos sucede en un lugar llamado Banias. Algo ya comenté, Dios en el 22 me dio la gracia de poder estar en ese lugar. Fuimos a ese lugar. Y cuando estábamos allí en Cesarea de Filipos, nos comentaba el guía que en ese lugar era el lugar, en el tiempo o en la época del Señor Jesús, uno de los lugares de mayor oscuridad, de mayor tiniebla. En ese lugar se cometían sacrificios humanos. Es decir, habían vidas que eran entregadas como ofrendas a cultos paganos, a ídolos. Gente que era entregada, niños eran sacrificados. Vos decís, estoy por hacer el lanzamiento de un proyecto. Honestamente te digo, honestamente. ¿Vos irías a un lugar en donde vos decís, voy a jugar de visitante más que nunca? ¿O intentarías ir en un lugar en el cual vos decís, no, vamos a buscar un lugar en el cual la gente diga, hey, nos vitoree, nos aliente, vamos a hacerlo en una sinagoga? No, el Señor Jesús, en su buen sentido del humor, fue al lugar en ese momento de mayor oscuridad, de mayor resistencia a la luz, para revelar el plan más glorioso que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y amado, esto también aplica a nuestra Cesarea de Filipo del tiempo presente. Esto aplica a tantos ídolos y aún al hombre puesto en el centro de la humanidad. Y Dios nos recuerda que estamos en esta hora, en este contexto y en este tiempo de tiniebla y de oscuridad, para hacer brillar la luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios sigue en medio de tinieblas, levantando a un cuerpo para que resplandezca para su gloria, amados. Y esto será así.
como una sombra de lo que será efectivamente el regreso del Señor Jesucristo. Que por cierto, dice el profeta, que cuando Jesucristo regrese, dice que será tal su resplandor, que será tal la presencia de Dios, que tanto el sol como la luna se avergonzarán. Lo que tal vez hoy no podemos ni siquiera, y esto te lo puede decir un oftalmólogo, no es recomendable mirar el sol directamente, por lo que puede provocar aún en la vista. Dice la palabra que cuando Jesucristo regrese, tanto el sol como la luna van a sentirse avergonzados por el resplandor de su venida. Pero hasta que eso suceda, en el Banias del tiempo presente, Dios, ¿sabes qué escoge? A su iglesia en medio de tanta oscuridad para resplandecer su plan, para promover su proyecto y para que muchos que estamos en el compromiso de levantar a Cristo Jesús, dice el Evangelio, levanten a Jesús y muchos serán atraídos a su persona. Amados, es en este contexto que no solamente Jesucristo inaugura el diseño de la iglesia, asciende a los cielos y nos deja como diciendo, bueno, hagan lo que pueda. El Señor claramente nos ha dejado en su palabra los planos para edificar la iglesia. Es decir, que esto no es idea del hombre, bueno, vamos a hacer una iglesia que tenga estas características. No es que lo vamos a hacer a nuestro gusto. No es que vamos a levantar aquí, no vamos a levantar un Google Form para decir, bueno, ¿cuántos están de acuerdo para esto y para aquello? Amados, nuestro corazón cada vez más tiene que estar más anclado a los planos originales. Señor, queremos edificar tu iglesia. No quiero edificar mi sueño, ya lo dije el domingo pasado, ¿no? No quiero que la iglesia me termine satisfaciendo a mí, llenándome a mí. No quiero que yo como hombre esté en el centro de la iglesia. Queremos edificar y ser parte de los constructores de tu iglesia, de tu diseño, Señor. Y para eso claramente Dios en su gracia nos ha dejado los planos, nos ha dejado en la palabra los materiales con los cuales debemos edificar. Y entre ellos encontramos Efesios capítulo número 4, del 11 al 13. Dice la palabra que constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y sobre esto vamos a profundizar como iglesia en los próximos meses. Para decir sobre estos pilares, sobre estos ríos, sobre estas influencias, la iglesia que se nutra de estos materiales, la iglesia que haga de estas dinámicas su cimiento, será una iglesia que va a mantenerse en pie, vengan las dinámicas que vengan. Y amado, vengo a decirte que los días, los meses o los años que me quedan, voy a invertirlos en levantar la iglesia del Señor Jesucristo. Solo la iglesia del Señor Jesucristo. Amados, en esta casa comemos el plan original. No estamos tras modas, no estamos tras franquicias, no estamos detrás de lo que al hombre le gusta para llamar a multitudes. La audiencia de esta casa es uno y es Cristo Jesús, amados. Y si nosotros encontramos el aplauso del cielo, amado, déjame decirte que es el mejor, es mucho mejor que un like, es mucho mejor que te sigan un montón de personas. Si el cielo te dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, es porque, iglesia, por la gracia del Señor lo hicimos para su gloria. Y lo hicimos bien, amados. Porque como dice 1 Corintios capítulo número 3, llegará el día en el cual el fuego de la presencia del Señor pasará por todas nuestras obras. Y en base al material que elegimos para construir, será consumido en un instante o serán materiales preciosos para la gloria de nuestro Rey. Y claro que como iglesia tenemos errores, claro está, no vengo a ofrecerte o a venderte la versión de una iglesia perfecta, porque no estamos en el asunto de levantar una iglesia perfecta, porque es una iglesia de plástico. Estamos en el asunto de levantar una iglesia madura y que responde a los planos y al diseño que Dios nos dejó en su palabra. Quiero rápidamente llevarte al modelo por el cual
creo que desde acá empieza como a emanar y a palparse ese diseño. Es el modelo de la iglesia de Antioquía. Si me querés acompañar, Hechos capítulo número 11, del 19 al 26, vamos a encontrar una referencia. Por un instante quiero que me sigas en el pensamiento. Jesucristo ascendió a los cielos. Mateo 16 transcurre en el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Sin embargo, unos años más adelante, precisamente en el 42 después de Cristo, aparece Hechos 11 del 19 al 26, aproximadamente. Cristo asciende a los cielos. Él no solamente entrega la llave a los discípulos para decir, edifiquen esto. Hechos capítulo número 1 nos avisora la venida del Espíritu Santo como ese sello para llevar adelante el diseño del Señor sobre la iglesia. Y hasta el capítulo número 8 o 9 de Hechos podemos ver que la iglesia primigenia, la iglesia primitiva, los primeros miembros, el primer ADN alfa y beta que se hizo en la palabra, no, eso lo agrego yo, ¿está bien? Los primeros miembros que llenaron la tarjeta de conexión fueron judíos, amado, fueron judíos. Quiero y que nunca te olvides esto. O sea, la iglesia primitiva fue judía y la plenitud de la iglesia será con los judíos también. Gloria a Dios por esto. No es que vinimos nosotros y sustituimos a los judíos. No, al contrario. Venimos para provocarles a celo y para que puedan contemplar la belleza y la gloria de nuestro amado Señor. Pero hasta ese capítulo, lo que podemos ver es la dinámica en Hechos de la iglesia primitiva constituida solamente por judíos. Antioquía, Hechos capítulo número 11, es el prototipo, es técnicamente la primera iglesia constituida por gente gentil, es decir, gente que no era judía. ¿Me seguís hasta acá o no? ¿Me seguís o no? ¿Sí? Dice Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Hechos capítulo número 7, ¿sí?, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fíjate vos, hago una breve reseña acá, pero a veces Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento, Dios permite la persecución. Y puedo asegurarte que más de uno en ese momento oraba diciendo, Dios, detén la persecución en medio nuestro, pero Dios aún redime y permite que Satanás opere y actúe, pero Él redime aún el mal para que el evangelio se siga esparciendo por todas las naciones. Porque si no hubiese habido persecución, te puedo asegurar que el evangelio no hubiese llegado a nosotros hoy. Y a veces como iglesia, Señor, ¿cómo oramos esto? Señor, te pedimos que nos dejen de perseguir, que se dejen de oponer. Y quiero decirte que Dios muchas veces permite en tu vida, permite en el contexto corporativo de la iglesia que haya persecución o que tengamos que pasar por tiempo difícil porque hay un master plan, hay un plan maestro. Y Dios ve lo que nosotros no vemos muchas veces. Y aún la persecución, Dios la permite. Los mayores índices de crecimiento de la iglesia a lo largo de la historia, ¿sabes cuándo y cómo han sido? En contextos de persecución. ¿Sabes cuál es la iglesia que más crece hoy, tiempo presente en este momento? La iglesia en Irán, la iglesia perseguida. Se multiplican, Cristo se les revela, se manifiestan, se reúnen 2 o 3 en casas y dicen, no entendemos, pero hubo alguien que se nos presentó en sueños, en visiones y que nos dijo que teníamos que venir a este lugar y que en este lugar nos iban a decir cómo seguíamos. La iglesia que crece muchas veces es a riesgo de persecución, amados, porque claramente nos alineamos, nos enfocamos, dejamos de vernos el ombligo. Dejamos de creer que soy el centro de la iglesia y que si a mí no se me ministra, nos sacamos del ombliguismo espiritual y nos damos cuenta que estamos para responder a su plan y a su gloria, amados. Así que dice que muere el primer mártir Esteban y se desata la persecución en la iglesia entre los judíos. Y dice que
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Me encanta esto. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, amados. Qué hermoso es encontrarnos con eso. Que en medio de ese contexto, la mano del Señor estaba con ellos, sobre ellos. Y gran número, dice, que creyó y ¿qué más hizo? Se convirtió al Señor. Y escucha esto. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Y esa iglesia estaba constituida al 100% por judíos. Muy bien. Ahora llega a sus oídos, che, en Antioquía está pasando un avivamiento. Algo está pasando. Dios se está manifestando en ese lugar. Los judíos como diciendo, no puede ser. Necesitamos vedores, necesitamos supervisores que vayan y chequeen si eso es genuino, si eso es auténtico. Sigue diciendo, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese, ¿hasta dónde? Hasta Antioquía. Es decir, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, dice que fue añadida, una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Quién era Saulo? Hasta Hechos capítulo número 9, este era un gran perseguidor de la iglesia. Dice la palabra que el tipo respiraba amenazas contra los cristianos, hasta que camino a Damasco Dios le sale al encuentro y el tipo pasa de perseguidor a perseguido. Y escucha esto. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, dice que lo trajo a Antioquía. Escucha, un judío de judíos era el apóstol Pablo, ¿no? Circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel, un gran conocedor de la Torá y de la ley. Y sin embargo Bernabé viene y le dice, ya tengo la congregación para vos. O sea, vos decís, un judío, es como, a ver si aplica el ejemplo. Se te acaba de convertir un skater, hay una iglesia para skaters, pero hay una iglesia como Angular. Y tu amigo es skaters. Sin filtro, y no me voy a ofender, Agus, tranquila. Si tu amigo que se convierte es skater, ¿a qué iglesia lo llevas? ¿A la de los skaters o Angular? Sé honesta. Dale. A los skaters, ¿verdad? O sea, vos decís, porque ahí van a estar todos con la tablita, van a estar con las Vans y toda la historia, digamos, ¿no? Ok. ¿Qué le dice Bernabé? Bernabé lo mira a Saulo y le dice, lo mira a Pablo y dice, yo sé que vos tenés todo, das con el CV de esa iglesia. Dice, pero acabo de encontrar una iglesia que te va a volar la cabeza y es Antioquía. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, dice, y hallándole, dice, le trajo a Antioquía. Y escucha esto, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó se les llamó ¿qué? Cristianos. Por primera vez. Y escucha esto, ¿dónde? ¿En la iglesia de Jerusalén o en la iglesia de Antioquía? En Antioquía, amado. Una iglesia constituida por gentiles. Y dice que la gente pasaba por ese lugar donde ellos se reunían y no había una foto del pastor, ministerio ungido del 7º sello y no sé cuánto, y salía la foto del pastor así, o abrazando la Biblia, ¿no? No tengo nada contra eso, pero digo, ¿es esa la misión de la iglesia? Una iglesia cristiana y evangélica. Dice que la gente empezaba a verles y les empieza a identificar diciendo, ustedes son cristianos.
No tengo nada en contra de las remeras, pero no era que los de Antioquía andaban con remeras de Yeshua, Maranata, y se peleaban por el buzo de Maranata. No tengo nada contra eso, tranquilo. El que lo tenga, mira el Julio y me dice, pastor. Con lo que me gusta. Mira, ponete en pie. Aparte hoy se vino, es hermosa esa remera. Dice, mire, mi casa y yo serviremos a hacer. Está bárbara, está bárbara. Tranquilo porque le compré una a mi hijo igual, así que estás en paz. A partir de mañana vienen todas con Kiss, Iron Maiden. No, tranquilo, no, está bien que vistas eso, no hay problema. Pero quiero que vayamos a la esencia de la iglesia. Es porque la gente dice que veía a Cristo en la gente. Veía a Cristo en la gente. No es que tenían túnicas diseño Maranata. Dice que la gente les veía en su forma de vivir, de tratarse, de amarse. Y dicen, hace unos años hubo uno que ascendió a los cielos, pero estos viven como ese que ascendió a los cielos. Es la iglesia de Antioquía, amados. Hechos capítulo número 13, ahí al lado de lo que estamos leyendo. Quiero que veas, ya se empieza a manifestar estos ríos que daban a la iglesia alumbramiento para decir, son cristianos. Hechos 13, verso 1 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, dice que había profetas y había maestros. Hechos 11 dice que ya habían apóstoles y habían evangelistas. ¿Por qué? Dice, porque Dios añadía a su iglesia de a cientos, de a miles. ¿Por qué? Porque veían a Cristo. ¿Qué significa el término cristiano? Pequeños Cristos, Cristos chiquititos. No gente que tiene algo de Cristo, no gente que el domingo simplemente va a la iglesia, sino que son 24/7, intentan expresar la naturaleza de Cristo. Gente que vive para Cristo, no gente que pretende que Cristo viva para ellos, gente que vive para Cristo. En su trabajo, en la familia, en su forma de divertirse, en su tiempo de descanso, de ocio, en su tiempo de planificar hacia adelante, en sus intereses, en sus oportunidades. Cristo, 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 Cristo y solo Cristo, amados. Cristo. Y la gente que decía, no solamente los identificaba y decía, estos son cristianos. Dice Hechos capítulo número 11, que Dios añadía a la iglesia cientos. Podés ver cómo aún los 5 ríos ya estaban presentes en la primera iglesia gentil, la iglesia de Antioquía. Y para ese momento, la carta a Efesios, capítulo número 4, verso 11, que nosotros hoy lo tenemos en nuestra Biblia, no había sido escrita todavía. Sin embargo, había una iglesia que ya estaba manifestando los 5 ríos. ¿Podés ver esto, amados? Era la iglesia de Antioquía, en la cual en la dinámica de los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, Hechos 11, 12 y 13, vas a ver las dinámicas, cómo se entrelazaban en la iglesia. Y el resultado, ¿sabes cuál era? Tienen una banda, tienen un estilo, tienen unas pantallas, tienen una tecnología, te reciben de una forma. El pastor medio pelo, pero el resto está buenísimo ese. No, amados, en la dinámica de la iglesia ellos manifestaban a Jesucristo, la naturaleza de Cristo. Cristo, Cristo y solo Cristo. Y dice la palabra que Dios añadía, Dios añadía, Dios añadía. Y levantaba profetas. Claro, cuando el apóstol Pablo llega a Antioquía, huele esto, percibe, y dice que se congregó ¿por cuánto tiempo? 1 año. No, de acá no me voy. Bernabé, esta noche pago el asado por la iglesia que me has traído. Yo pensé que me ibas a llevar a los skaters, pero esta iglesia está increíble. Está increíble. Y dice que durante ese año ellos manifestaron ¿qué? Discipulado. Es decir, el rasgo pastoral, el río pastoral, se multiplicaron. A Cristo lo multiplicaron en otros. Ahora, no es casualidad que el apóstol Pablo haya sido tan impactado, tan atravesado por la iglesia de Antioquía, que el resultado de eso fue que, escucha esto, la mayoría de las cartas que escribe el apóstol Pablo a las demás iglesias, en la mayoría de ellos, habla ¿qué? De los ríos apostólicos, proféticos, evangelísticos, bíblicos
magisteriales o de maestro. Vos lees Efesios, lees Colosenses, lees Filipenses y empezás a ver las cartas y están todas teñidas y todas sus cartas eran: iglesia, edifiquen sobre eso, porque su vida fue impactada, su vida fue transformada, su vida fue ministrada, su vida fue parte de edificar el cuerpo y la iglesia del Señor Jesucristo con los materiales celestiales. No para poner una iglesia de moda, no para que todo el mundo diga: uy, tengo que ahora ir a esta iglesia. No porque me están hablando de esta iglesia, no porque veo que en las redes se están haciendo algo. No. Es porque Cristo mismo está equipando, nutriendo y edificando y sosteniendo la iglesia. Y esencialmente son estos 5 ríos por los cuales el apóstol Pablo en sus cartas empieza a los hermanos que estaban ahí en Asia, esencialmente, las iglesias de Asia, esas que después Juan, Apocalipsis 2 y 3, en la revelación que Jesucristo le da sobre las iglesias. Bueno, el apóstol Pablo en muchas de ellas les escribía como diciendo: no descuiden esto, no descuiden lo pastoral, no descuiden lo bíblico, no descuiden lo apostólico, no menosprecien las profecías. ¿Podés ver esto? O sea, el apóstol Pablo fue tan afectada su vida, por consiguiente su ministerio, por lo que vivenció en ese año en la iglesia de Antioquía, que todas sus cartas atravesaron el diseño del Señor. Y amados, esto es la iglesia gloriosa. Y hacia esto vamos, amados. Yo solamente hoy estoy sentando bases, nada más. Pero espérate que vayamos profundo a esto en estos próximos domingos. Ok. ¿Qué me das? ¿5 más? No, porque después, aunque ya tengo hermanas que ya me superan ya termino, con esto termino, y el que tengo oídos para ir que oiga, pero... Porque, amados, que seamos cristianos, amados, Dios nos dé la gracia de no licuar el mensaje del Señor Jesucristo, de no rebajar el mensaje. Y que la gente diga: veo a Cristo en tu vida. No sé cuándo fue la última vez que, no digo las multitudes, en casa tu esposa, tu esposo o tu hijo te dijo: papá, veo a Cristo en vos. Tus compañeros, tu trabajo. Mire, patrón, no conozco mucho, pero algo veo en usted. Eso es Cristo. Es lo que el apóstol Pablo dijo: y un día ustedes llegarán a ser cartas abiertas. Sus vidas, su carácter va a manifestar la naturaleza de Jesucristo. Uno de los principales propósitos del Evangelio es revelar la persona de Jesucristo por medio del cuerpo que es la iglesia. Que Cristo sea visto en cada creyente es la meta más sagrada del cristianismo. Que vos y yo reflejemos a Jesucristo. No llamados a superministerios, no llamados a girar por todas las naciones, y no estoy en contra de eso, pero que nunca tus ojos sean seducidos a mutilar el propósito por el cual tu vida fue rescatada por la sangre del Cordero, y es para que vos manifiestes la naturaleza de Jesucristo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces nos conformamos con que Cristo nos rescató del infierno, nos sacó de nuestra manera vaga o vana de vivir, según Efesios, y nos quedamos solo en ese estadio, el primero, que es: Dios, gracias por la salvación. Pero si nosotros no seguimos yendo profundo, si nuestra meta no es hasta que Cristo, dice Efesios 4, capítulo 4, verso 13, hasta que Cristo nos sea formado en nosotros. Claro, si yo solamente me conformo con la primera parada y no sigo inquiriendo en que cuánto más de Cristo en mí y cuánto menos de mí, vas a encontrarte con una iglesia que está aburrida. Una iglesia que si no la entretiene, se queda viendo Netflix, se va de shopping. Bueno, lo que hace la iglesia es una opción más dentro del menú que tengo. Pero porque, amados, no hemos comprendido que la meta final
es que Cristo sea formado en nosotros. No solamente que Cristo me rescató del infierno, me sacó de esa vieja manera de vivir, sino que todo el cielo y todos los recursos celestiales están disponibles para nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y hasta ese momento el cielo no parará sobre tu vida, a menos que vos digas, es hasta acá. Por eso no entiendo a veces los cristianos que se aburren. Ahora sí, porque es que se conforman simplemente con los rudimentos de la fe y dejan de ir a lo profundo. Por eso ahí el Señor está diciéndole a los discípulos, hey, boga mar adentro, vamos profundo. Vamos profundo porque hay misterios que la iglesia tiene que empezar a comer, tiene que empezar a impartir, tiene que empezar a dar, tiene que empezar a nutrir al cuerpo. Porque de estos misterios viene nuestra fe. Y estos misterios no son cosas raras, cosas místicas, cosas que decimos solo es para un grupo de entendidos. Estos misterios generalmente, la palabra del apóstol Pablo escribe, esencialmente son 7 misterios. Después si querés te los paso, no tengo problema de eso. Y en la mayoría de ellos se empieza diciendo no los ignoren. ¿Y qué hace la iglesia? Los ignoramos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Y prefiero una serie en Netflix que ir e iniciarme en la conversación de ir profundo en los misterios del Señor. Pero amado, para que la iglesia se mantenga en pie y para que vos y yo seamos la mejor versión de la iglesia y para que la iglesia camine no en las ideas humanas, sino en lo que ha sido profetizado sobre la iglesia de los últimos tiempos, es necesario que vayamos profundo. Boga mar adentro al Señor. Boga mar adentro profundo, iglesia. Boga en los misterios del Señor. Y quiero terminar. Esto no me parece menor. Cristianos no es solamente gente que cree en Dios. Dice Santiago que los demonios también creen, pero no son cristianos. Cristianos es gente que experimenta cómo Cristo es formado en ellos. Por eso, mi amado, que tu fe no simplemente, no, yo creo en Dios. Si hoy levantase y dijera, ¿cuántos de los que están acá creen en Dios? No sé si todos, pero la mayoría levantaríamos la mano. Quiero decirte que los demonios, aunque no lo veamos con el ojo natural, ellos también levantan la mano. Lo dice Santiago. Los demonios, dice que creen y tiemblan ante la manifestación del Hijo de Dios. Pero, amado, creer en Dios no te hace un cristiano, según la palabra. Un cristiano es un adolescente que está siendo moldeada al carácter del Señor Jesús, a la estatura de Cristo. Cristiano es un matrimonio que dice, no es ni tu voluntad ni la mía, venimos a edificar el diseño de Dios en medio nuestro. Cristiano es ese hombre que en el trabajo es, Cristo habita en mí en este lugar, habita en mí, habita en esta oficina. Y aunque me has puesto un jefe que tal vez es déspota, es tirano, es avaro, es ambicioso, lo has permitido porque estás formando ¿qué? Cristo en mí. No soy de los cristianos que dicen, Señor, dame un mejor trabajo que este. Sácame al plomo del compañero. Sácame a la directora. Directora no, obvio, no. Salvo si vas al ESEM, tenés la mejor directora que pueda haber en la tierra. Si no, esta noche no me invita a la Cari a comer a su casa. Pero amado, Dios permite, así como la iglesia primitiva permitió la persecución. Y aunque al principio los cristianos no lo comprendían, sufrieron y hasta murieron por causa de la persecución, Dios estaba viendo el plano total y estaba viendo cómo el evangelio era esparcido. Porque necesitaba que el evangelio llegase hasta Antioquía. Escucha esto, amado, para que la iglesia de Jesucristo pueda experimentar los 5 ríos para poder ser la iglesia gloriosa. Y Dios a veces te pone en esas circunstancias, te pone esas personas difíciles, esas personas intensas, esas personas que se burlan de tu fe. Dios lo permite porque la meta final no es que vos y yo la pasemos bien, no es que vos y yo nos sintamos cómodos. La meta del cristiano no es la comodidad, es la obediencia. No es que estoy en este lugar porque me siento cómodo, me queda... Señor, es la respuesta a mi vida de obediencia a tu plan, Señor.
¿Y hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vos. Muy bien. Como tenemos 6 meses, bueno, no tanto, 5. Solo te comparto esto. Colosenses 1, 26 y 27. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosa. Y escucha esto. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos y a quienes Dios quiso dar a conocer. Escucha esto, las riquezas de la gloria de este misterio, ¿entre quiénes? Entre los... ¿Podés ver esto? Hay un misterio que Dios lo preservó para la iglesia gentil. No sobre los judíos, sobre la iglesia gentil. Hay un tesoro que Él dijo, esto se mantuvo velado por siglos. Pasaron aproximadamente 5.000 años de historia. Y llega el día, llega el tiempo para esta hora, la iglesia primigenia, la iglesia primitiva, Antioquía y las demás iglesias no judías, dice, sobre ustedes se revela esto que ha sido guardado por edades. Esto es una ofrenda que el cielo le hace a la iglesia. Esto es el regalo que el esposo le hace a la esposa. Esto es más que ponerse de rodillas y mostrar el anillo, ¿no? Es una imagen bastante común hoy en las redes, ¿no? Esas escenas, o a veces cuando están en un partido en Estados Unidos y enfocan y aparece en la pantalla gigante y el tipo que tiene el anillo ya listo, ¿no? Entonces se pone de rodillas y la chica empieza... No. Ojo, he visto un par de escenas que la chica le dice, no, me agancho. Y el flaco tiene que guardar el anillo como diciendo, saquen la cámara, ponchen otra cosa y sigamos alentando. Bueno, contemplá que en esta oportunidad es el novio que le hace una ofrenda a la esposa y que le dice lo que estuvo velado por siglos. Este es un misterio que ahora te lo revelo. ¿Y cuál es? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Lo que mi pueblo todavía no puede ver, dice el Señor. Porque los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero esta es mi ofrenda a ustedes. Lo que estuvo oculto por años, ahora lo revelo a ustedes. Cristo en ustedes, esa esperanza de gloria. Oh, amados, lo que quiere decir este texto es que vos y yo somos la esperanza de la gloria. Es la expectativa para el mundo de qué es la gloria. ¿Qué es la gloria, pastor? Bueno, según la palabra, te quiero decir textual. ¿Qué es la gloria? La gloria es la manifestación visible del Dios invisible. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos, ¿qué vimos? Su gloria, como la del unigénito. Puedes ver que la gloria es Cristo. La gloria es la manifestación visible del Dios invisible. Y escucha esto, la iglesia, vos y yo portamos la gloria del Señor. Oh, te pregunto, iglesia, y con esto termino. Tercera vez. ¿Cuál es la gloria para la iglesia? ¿Cuál es la gloria para la iglesia? Cristo. Pero ese Cristo, ¿cómo lo anhelamos? Casa. ¿Cómo lo anhelamos? Ver lo que es físicamente. Amados, yo cada día desespero por decir, Señor, hoy cierro los ojos y te adoro y te amo. Pero aguarda ese día en el cual te veré con los ojos abiertos. Te adoraré, te podré abrazar. Podré revolcarme en tu regazo, Señor.
Podré físicamente tener la caricia, dice la palabra que ya no habrá más lágrimas, amado. No enjugará ya más lágrimas, por eso tengo el don de las lágrimas, amado, porque en el cielo no voy a llorar más. Pero escucha esto, hasta que ese día se cumpla. Es decir, que la gloria, como pasó hace 2000 años atrás, la gloria del seno del Trino Dios se haga manifiesta, visible, gloriosa y triunfante en la tierra. Hasta el día, escucha esto, amados, hasta el día que todo ojo le vea. Quiero decirte que Jesucristo ha decidido, escucha esto, esconderse en su amada que es la iglesia. Y por consiguiente vos y yo somos la gloria del Señor. Por eso el Señor dice, vos y yo somos la esperanza ¿de qué? De gloria. Es decir, vos y yo debemos apuntar no a mi ministerio, no a mi llamado, no a mi historia, acá estoy yo. Vos y yo somos una señal que dice, hay una esperanza bendita. Y hasta que ese hombre no baje del cielo, así como un día ascendió, otro día descenderá, la iglesia del Señor Jesucristo es la esperanza de esa gloria. Y por eso es que somos la iglesia gloriosa. Ya está, listo. Me tengo que ir a dormir a casa. Ya está. Es decir, somos llamados como iglesia a restaurar en los demás, en las naciones, a ver el deseo de verle a Él físicamente regresar. Esto es que somos esperanza de gloria. Esperar gloria es esperar que el Dios invisible se haga visible. Y mientras esa espera está latente, la iglesia es la esperanza de esa gloria. No los ejércitos, no los misiles, no los poderosos, no los presidentes, no los G20, no los Mercosur, no los ALCA y todo movimiento. Amados, la esperanza de gloria hasta Jesucristo y su venida, sos vos, somos yo, somos nosotros. Y eso me encanta, porque el apóstol Pablo dice, ustedes son la esperanza de gloria. No es cortate solo, no es Dios y yo y el resto sálvese quien pueda. Él dice, la esperanza de gloria son ¿qué? Ustedes. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Muy bien, vamos a seguir el domingo que viene. Por favor, ponete en pie. Yo no sé, tal vez la noción, la experiencia, la vivencia que hasta acá has tenido en cuanto a la iglesia. No sé, posiblemente venís tal vez de otro credo, fuiste formado en una iglesia católica, fuiste formado desde la cuna en una iglesia evangélica. Desconozco tu seteo, tu chipeo, pero como pastor vengo en esta mañana a decirte que prepares tu corazón, porque vienen años en los cuales vamos a vivir y vamos a encarnar el diseño pleno de la iglesia para verdaderamente ser esa esperanza de gloria hasta el regreso de Cristo Jesús. Desconozco cómo has llegado hasta acá y honestamente te digo, poco me interesa, pero no porque no me interese tu vida, es porque Dios tiene el poder en Cristo de hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Lo que tenés que decirle, Señor, arranca de mí toda estructura, arranca de mí toda religiosidad, Señor. Arranca de mí todo esto, esto ya lo sé, ya lo viví, ya fui. Señor, quiero ser parte de esa iglesia gloriosa que tu palabra ha profetizado para los últimos días, Señor. Quiero caminar en ese diseño, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, venimos a ti para ser renovados, para que verdaderamente tu gloria nos transforme, Señor.
para poder ser la mejor versión de la iglesia, que no es la mejor versión de nosotros, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros, esa bendita esperanza de gloria, Señor. Y que esta casa, Señor, que esta casa sea el testimonio, así como en Antioquía, así como en la primera lluvia, Señor. En la lluvia temprana hubo gente que dijo: estos son cristianos. Queremos ser parte de esos que en la lluvia tardía, Señor, manifestemos la naturaleza, el carácter, la sensibilidad, la mente, la compasión de Cristo en medio nuestro, Señor. Danos esa gracia, Señor. Danos esa gracia, Señor. Danos esa gracia. Te pido que puedas escuchar esta canción y deja que el Espíritu Santo te ministre en esta hora también.